Bien, en este tiempo vamos a tocar, por supuesto, la porción de la parashá, que es la última del ciclo de la Torá, que trae por nombre Betzot Aberajá. Y eh, que sea el Señor hablando a nuestros corazones en este nuevo ciclo, que sea el Eterno hablando a nuestras vidas y que sea sorprendiéndonos a todos, sorprendiéndonos de manera sobrenatural. Que esta palabra sea una palabra de aliento, de fuerza, de regocijo en nuestros corazones y que no solo sea una enseñanza más, sino que también hable a nuestro corazón. Y los sucesos que vemos allí, que podamos nosotros entenderlos, verlos y aplicarlos en todo nuestro ser. Así que, por supuesto, qué bueno que vayan conmigo a la porción de la parashá, que es el capítulo 33, y empecemos allí a mirar cómo el Eterno hace cosas poderosas y hermosas y maravillosas, y es que entrega un legado a través de Moshe, entrega un legado a un siervo que se levanta y que fue siempre fiel, que siempre estuvo caminando con Moshe, tomado de la mano, que nunca le abandonó, aun en los momentos más difíciles, en las circunstancias nada fáciles, su compañía y su dirección estuvo allí con él. Así que sea el Señor también rodeándonos de personas así, personas que tengan ese corazón, esa disposición, esa entrega, ese amor, ese compromiso. Y la porción de la parashá, pues, trae por nombre en hebreo Betzot Aberajá, y en español dice, y esta es la bendición. Y esta porción de la Torá que dice, y esta es la bendición, y nos despide de uno de los grandes hombres. Uno de los grandes hombres que se recuerda hasta el día de hoy, del que se habla hasta el día de hoy, a pesar de todas sus aciertos y sus no aciertos. Así que esta porción de la parashá habla de varias cosas. Cuando entramos a mirar el versículo 1 del capítulo 33, dice, y esta es la bendición con la que Moshe, hombre del Eterno, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Antes de su muerte. De aquí vemos muchas cosas. Una de ellas dicen los grandes sabios que cuando hay hombres que son temerosos del Todopoderoso, Hashem permite que pueda él bendecir a sus generaciones antes de él dar su último respiro de vida aquí en esta tierra. Así que es maravilloso cuando la persona fallece y puede de una u otra forma dar una bendición, puede de una u otra forma dar unas últimas palabras a aquellos quienes le acompañaron, a aquellas generaciones que ellos vieron allí. Esta parashá narra entonces las bendiciones tribales que Moshe entrega antes de morir, recordando la esencia de Jacob antes de su muerte, de acuerdo a Bereshit 49. Moshe es un hombre del Eterno y actúa como profeta y como padre espiritual de todo Israel. La tradición dice que Moshe no murió con tristeza, sino en plenitud de su misión, viendo espiritualmente la redención futura. Cuando la persona tiene la conciencia y sabe que ha cumplido su propósito con el Señor, que ha cumplido los caminos y las cosas que el Eterno le permitió tener vida y caminar en este mundo, no mueren con tristeza, mueren con tranquilidad, mueren con serenidad, mueren con paz, porque saben que cumplieron el propósito del Señor en su vida. Así que esto es una invitación a que nosotros no perdamos nuestro tiempo, sino que aprovechemos nuestro tiempo, cada segundo, cada minuto, cada hora de nuestra vida, cada día, que sea supremamente aprovechado, exprimido hasta la última gota como la naranja. Cuando queremos sacarle el jugo a la naranja, la exprimimos hasta la última gota. Que nuestra vida sea así, exprimida hasta lo último.
Y encontramos muchos temas, pero uno de los temas centrales de esta parashá son las bendiciones a las tribus. Y esto está en el capítulo 33, 1 al verso 29. Moshe bendice a cada tribu según su carácter y su llamado espiritual. Qué gran discernimiento tuvo este hombre. Con razón dice la misma palabra y hasta el día de hoy no se ha levantado un profeta como Moshe, que habló cara a cara con el Señor. Y entonces esto es un llamado a todos nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos para que nuestro llamado espiritual tenga una esencia poderosa, para que tenga una esencia donde haya revelación espiritual en nuestras vidas. Y miren también que en esta porción de la palabra, en el capítulo 34, 1, verso al 12, nos narra la muerte de Moshe. Y dice que Moshe sube al monte Nebo, ve la tierra prometida y allí muere según la palabra del Todopoderoso. El Eterno le dice, ven, sube y mira la tierra porque yo te prometí que te iba a dejar ver la tierra, mas no entrarás a ella. Pero vas a ver la tierra de todo lo que yo le dije a Abraham, a Isaac y Jacob, que su descendencia iba a poseer. De aquí aprendemos algo muy hermoso, y es que si el Señor nos ha prometido algo y usted tiene en lo profundo de su corazón la conciencia espiritual, el discernimiento y el entendimiento espiritual de que son palabras del Señor, Él lo va a cumplir. Y todas las cosas no van a ser en el instante o en la flor de la vida. En el caso de Moshe, ya era en su último día, en su último momento. Y él le permitió ver la tierra que había prometido a sus ancestros. Y aunque él no iba a entrar allí, le prometió a Moshe y le cumplió a Moshe. Esto nos enseña que tenemos un Padre que cumple su palabra y que aún hasta en el último momento de nuestra vida, Él va a darnos a nosotros la oportunidad de ver cumplido todo aquello que Él ha prometido a nosotros en esta tierra. Y miren que nosotros podemos ver grandes conexiones con las bendiciones de Jacob. Tanto Jacob como Moshe bendicen a las tribus antes de morir, pero hay una diferencia profunda en estas dos bendiciones. No son iguales, no son lo mismo, aunque a veces pareciese que sí, cuando leemos muy rápido. Jacob bendijo en el contexto de la formación de las tribus. Esa fue la bendición de Jacob. Bendijo de acuerdo al contexto de la formación de las tribus. ¿Cómo iban a ser formadas las tribus? Pero Moshe bendice en el contexto de su misión en la tierra y del futuro mesiánico que van a vivir ellos. Y aquí vemos dos cosas diferentes. Y por eso, entre las tantas cosas dicen, no se ha levantado un profeta como Moshe. Moshe vio mucho más allá de lo que vio Jacob. Vio muchísimo más allá. Los sabios en la Torah oral, como es el caso del Midrash de Devarim Rabá 11.3, dice que la bendición de Moshe, que la bendición que Moshe completó o dio con respecto a la bendición de Jacob, dice que Moshe vio el final del camino y la redención que Jacob solo vislumbró. Jacob solo vislumbró algo que iba a suceder, pero Moshe vio el final del camino y la redención de Jacob. Por eso Moshe da una bendición con una misión en la tierra y con un futuro mesiánico. Vio mucho más allá. Y podemos entonces encontrar aquí la manifestación divina, el Santo Todopoderoso que vino del Sinaí. Porque en Devarim 33:2 dice, el Eterno vino de Sinaí y de Seir se levantó para ellos. Resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos. De su diestra vino una ley de fuego para ellos.
Hay un comentario de los rabinos, por ejemplo, Rashi comenta y dice que el Eterno se reveló no solo a Israel, sino también a las naciones. Que en ese tiempo se reveló a Edom y a Param para ofrecerles la palabra, para ofrecerles la Torá, pero ellos no quisieron aceptarla. Ellos no quisieron aceptarla. Y los sabios entonces interpretan esta escena como la emanación de una luz divina que salía desde el Sinaí y cubría toda la creación, manifestando la Shejinah o la presencia divina del Todopoderoso, cuando este pueblo, pequeño en número, decidió y aceptó lo que el Señor quería dar a otros, que eran más grandes. Y en el Mesías Yeshua, esta manifestación de la Torah en fuego se encuentra en plenitud. La encontramos nosotros en plenitud. Cuando nosotros miramos Juan 1, el verso 14, dice allí que la palabra del Todopoderoso o la Torah se hizo palpable, ¿cierto? Palpable. En algunos textos dice se hizo carne y dice que y habitó, ¿cierto? Habitó, en hebreo es Shahan, entre nosotros. Así como la Torah fue dada en fuego, el Ruach HaKodesh descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego en Hechos 2:3, revelando la Torah viviente en el Mashiach Yeshua. Y vemos entonces que las bendiciones tribales y sus dimensiones mesiánicas muestran cosas y realidades poderosas y grandes. Y no vamos a tocar todas en aras del tiempo, pero sí vamos a mirar algunas. Una de ellas, por supuesto, vamos a mirar a Yehudá o a Judá. Y la bendición de Judá está en el capítulo 33, versículo 7, que dice: Oye, oh Eterno, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y sé tú ayuda contra sus enemigos. Rashi dice que Moshe pidió que la tribu de Judá siempre tuviera fuerza en la batalla y liderazgo entre sus hermanos. Y hoy en día podemos ver de una u otra forma cómo este pueblo, a pesar de ciertas circunstancias y situaciones no muy fáciles ni llevaderas, tienen fuerza en la batalla y tienen un liderazgo tremendo. Naciones hablan del pueblo de Israel, siendo el más pequeño entre las tantas del mundo. Y vemos esa fuerza y vemos esa gallardía y vemos ese liderazgo entre todos los hermanos. Pero miren que en el sentido del Mesías vemos a Yehudá, que es la tribu del Mashiach, de quien se dice el profeta y quien habla en Génesis 49:10, en donde dice: no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Silo, el que trae la paz. Hasta que venga Silo, el que trae la paz. Es decir, que nadie va a poder traer paz, por más que quiera dar la paz. Nadie va a poder traer la paz, sino hasta que venga Silo, el que trae la paz. No vamos a profundizar en Silo. En una ocasión creo que lo hicimos y hablamos de esto, y en esta ocasión no, pero aquí estamos viendo que realmente la paz no es la paz que el mundo quiere vender y quiere mostrar. Hay una paz sobrenatural que tiene que venir. Pueden haber paz momentáneas, temporales, pero no totales. Eso no se va a ver. Es muy difícil ver paz totales, no se ve. Y Yeshua, descendiente de Judá, en él vemos el cumplimiento de esa promesa, porque en Efesios 2:14 nos habla y dice que el rey ungido que une a Israel y a las naciones. Hay una promesa, dice que él es un rey ungido que va a unir a Israel, pero también va a unir ¿a quién? A las naciones. ¿Quién lo va a hacer? El Mesías. ¿Cuál es el problema de las naciones? Que no tienen unidad.
Pues por lo menos no para las cosas muy buenas, porque para las cosas no tan buenas sí se unen y se unen muy bien, pero para las cosas buenas, correctas y muchas otras, difícilmente se unen las naciones. Hay mucha lucha, hay mucha resistencia, ¿sí? Y vemos entonces que ese rey ungido va a ser el único que va a traer a Israel y a las naciones paz, descanso. Va a traer esa promesa de descanso, de paz. Vamos a leer ese verso, Efesios 2, verso 14. Miremoslo acá. Efesios 2, versículo 14. Efesios 2, verso 14. Dice en esta versión, porque el Mashiach es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Qué hizo el Mesías? Derribó, quitó, eliminó muros que separan. Y no son muros que, como los muros que están en la frontera con México, no son los muros como las murallas que están en China y estos lugares, no. Son muros de barreras también mentales, intelectuales, sociopolíticas y muchas otras más. Y esto lo va a hacer el Mesías. Por eso en el pueblo judío, algunos piensan que el Mashiach no es como tal un hombre, sino un órgano legislativo, un órgano de poder político que va a tener la potestad y la fuerza para poder derrumbar, para poder poner esos cimientos correctos. Es uno de los pensamientos, que no es un hombre como tal, sino un órgano, claro, por supuesto, dirigido por un hombre, pero un órgano que está tan bien organizado y tan bien preparado que va a derrumbar esas murallas que hasta el día de hoy no se puede, entre otras cosas. Pero vamos a ver ahora a Leví. Miremos a Leví. Leví en capítulo 33, verso 8, también da una bendición. Moshe, con respecto a Leví. Y traje estas bendiciones porque estos tres, cuatro personajes que vamos a mirar con sus bendiciones hablan de cosas supremamente profundas y proféticas que se están desatando y que se están viendo en las naciones y que nosotros vamos a ver. Y entonces, como la Torah dice, Betzot Aberajá, y esta es la bendición. Y nos habla de las bendiciones de cada uno de las tribus. En ellas hay grandes verdades espirituales para las naciones, para el mundo entero, que se mueven a través de estos 12 príncipes. Y entonces Leví dice allí en el capítulo 33, verso 8, dice, tu Tumín y tu Urín sean para tu nombre piadoso. El Midrash Tahuma dice que Moshe bendijo a Leví para que su sacerdocio se mantuviera santo y su enseñanza perdurara. Es muy interesante porque vemos a Leví que tuvo una postura muy fuerte frente a uno de los casos más difíciles y fue el becerro de oro. Se levantó la tribu de los levitas y como bien dice allí la bendición, no les importó ni siquiera sus propios hijos, que se hubiesen inclinado frente al becerro de oro y frente a idolatría, perdieron la vida. Si usted recuerda ese pasaje, recuerda esa porción de la parashá, vemos allí que estos hombres le quitaron la vida a todos aquellos quienes se inclinaron y reverenciaron el becerro de oro, y entre esos estaban hijos, hermanos, tal vez esposas, tal vez madre, padre, ¿verdad? Y ellos se levantaron y le quitaron la vida. Y entonces Moshe dice, tus tumín y tus urín, en título plural, sean para tu hombre piadoso. Entonces dice el Midrash que Moshe bendijo a Leví para que su sacerdocio se mantuviera santo y su enseñanza perdurara. Y en Yeshua se revela ese sumo sacerdocio eterno. Si usted mira en el libro de Hebreos 7, dice
no según Leví, sino según el orden de Malquisedec. Sin embargo, Moshe anticipa que el servicio sacerdotal sería purificado y llevado a plenitud, y eso se cumple en el Mesías. Entonces estamos viendo a un Moshe con un nivel profético extremadamente alto, que da unas bendiciones no por darlas, no por sentires, no por pasar de paso rápido una bendición, no. Las da con un sentido y de una forma sobrenatural y especial. Y de aquí también podemos aprender otra cosa. Cada vez que nosotros vayamos a dar una bendición, no sé, nos invitan a un matrimonio, nos invitan a un bar mitzvah, nos invitan a algo especial, ¿sí? Pidámosle a Hashem que nos dé esa revelación para poder dar esa bendición, una bendición de una forma sobrenatural y especial, que hable en la vida de esa persona y que transforme el camino de ese ser. Y Moshe está cambiando y transformando de una manera sobrenatural, proyectando a cada una de las tribus para un tiempo mesiánico y hablando realidades en cada uno de ellos. Miremos a la tribu de Joseph. Allí está Efraín y Manashe. Y dice en el capítulo 33, versículo 13, nos dice así: bendita sea su tierra, sea la plenitud de las bendiciones del cielo y del abismo. ¿Cierto? El rabino Soforno enseña que Joseph simboliza la abundancia espiritual y material, y que sus bendiciones son tanto para Israel como para las naciones. En la perspectiva del Mesías, Joseph prefigura al Mashiach ben Yosef, el sufriente. Cuando estamos en las porciones de la parashá de Joseph en Egipto, creo que recordamos cuando dicen, ay, sí, él es el Mesías sufriente, el que vino a sufrir, el que vino a padecer, el que atravesó circunstancias nada fáciles, vendido por sus hermanos, ¿cierto? Rechazado por muchos de ellos, ¿cierto? Y entonces dice, no, tipifica mucho al Mashiach, Yeshua, vino y aún entre sus hermanos fue rechazado, ¿sí? El Mesías sufriente, ese que trae salvación al mundo antes de revelar su gloria mesiánica, o sea, antes de revelar al Mashiach ben David, al reinante. Y Yeshua cumplió ese rol, trayendo redención y reconciliación, como está escrito en Isaías 53 y en Juan 4, verso 42. Isaías 53 y Juan 4, verso 42. Yo voy a leer Juan 4, verso 42, y nos dice lo siguiente. Después de esos 2 días, Yeshua salió de allí rumbo a Galilea. No, creo que leí el uno que no era pasado, a ver. 42. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y Moshe está dando una bendición de una manera diferente y particular a la tribu de Joseph y a la tribu de Efraín y Manashe. Y está mostrando unas realidades a través de las tribus en donde sea manifiesto el Mesías Yeshua. Y vemos entonces también la muerte de Moshe y la visión del futuro. La muerte de Moshe y la visión del futuro. Cuando nosotros vamos a ir a Devarim o Deuteronomio, capítulo 34, 5 y 6, lo voy a leer aquí, nos dice lo siguiente: y murió allí Moshe, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Todopoderoso. Y él lo enterró en el valle, y nadie conoce
su sepulcro hasta hoy. ¿Quién lo enterró? El Eterno. El Eterno lo enterró. Y es muy interesante porque él deja muy claro algo y no deja una palabra en pasado, no deja una palabra en presente y no deja una palabra en futuro. Deja una palabra que enmarca todos los tiempos hasta nuestros días. Cuando él dice, y nadie conoce su sepultura hasta hoy. Usted puede leer este pasaje mañana, pasado mañana y el día que sigue, en un año, en 2 años, en 3 años y en 10 años, y usted va a ver que ese pasaje se hace vivo, porque nadie conoce la sepultura de Moshe hasta el día de hoy. Nadie lo ha visto. Ningún arqueólogo ha podido encontrarlo. A pesar de que tiene de una u otra forma unas coordenadas en la tierra de Moab, ¿cierto? En el terreno, en el valle, nadie lo ha visto hasta el día de hoy. Y el Talmud, los comentaristas de la Torah oral dicen que Moshe murió con un beso del Eterno. Dicen que esto significa que su alma retornó directamente al seno divino, sin corrupción ni derrota. Entonces él no sintió tristeza, ni amargura, ni dolor, ni nada de esto. Ya había clamado tanto al Señor que el Señor ya le había revelado y le había mostrado, tu plan y tu propósito es hasta aquí. Hasta estos días son los días de tu vida. No hay por qué llorar, no hay por qué afligirse. Tú has cumplido el propósito, Moshe, por el cual yo te salvé de las aguas a través de la hija del faraón. Has cumplido el propósito. Has retornado correctamente. No tienes nada en cuanto a corrupción para decir que no vengas y estés aquí a mi lado. Ven. Y esto es una gran invitación a todos nosotros, a que busquemos en la medida de lo posible y en nuestro tiempo, a que nos esforcemos por hacer las cosas correctamente y directamente conforme a lo que el Señor demanda en cada uno de nosotros, para que podamos también tener ese descanso y podamos estar con la paz, la tranquilidad y la serenidad que podemos retornar a Él. Y miren que en el plano del Mesías, Yeshua también murió conforme a la palabra del Todopoderoso. Pero estamos viendo que en Él resucitó para mostrar que la muerte no tiene poder sobre el justo. Moshe ve la tierra, pero no entra, ¿cierto? Eso nos dice la palabra. Pero Yeshua entra en la plenitud del reino y abre el camino para todos nosotros. ¿Y qué podríamos nosotros de una u otra forma medio conectar esto con Simchat Torah? Dicen que en Simchat Torah se cierra y se reinicia el ciclo de la Torah. Se termina Betzoda Berajá y se comienza con Bereshit. Y esto enseña que la Torah no tiene fin. Lo mismo el Mashiach. Él es el principio y el fin. En él no hay fin alguno. Solo hay algo constante. Esta es la bendición, dicen los sabios, porque en la Torah misma está contenida toda la bendición. Y Moshe dice, Betzot Aberajá, y esta es la bendición. ¿En dónde está la bendición? En toda la Torah. En ella está contenida toda la bendición que el Eterno tiene para todos nosotros. Por eso que Hashem nos ayude a todos nosotros, a todos los oyentes, a todos los hermanos que nos escuchan, y es que no perdamos ni una sola porción de la palabra del Eterno, porque Betzoda Berajá, esta es la bendición. En ella usted encontrará la bendición. En ella de seguro tendrá usted algo nuevo que descubrir y algo nuevo que ver, algo nuevo que vivir y algo nuevo que comprender. Si nosotros miramos esto desde una perspectiva de la aplicación espiritual y la aplicación personal, vemos que Moshe bendijo antes de morir. Y esto nos lleva entonces a nosotros a reflexionar y decir qué legado espiritual estamos dejando a otros. Porque Moshe estaba dando un legado, un liderazgo, la entrega de un trabajo.
no finalizado, no culminado. Pero él dijo, hasta aquí ha llegado mi parte, hasta aquí ha llegado mi labor, otro continuará. Y esto me hacía reflexionar porque el Mesías Yeshua nos ha dado a nosotros eso también. Él ha partido, ¿cierto? Como dice la palabra, a preparar morada para cada uno de nosotros, pero nos ha dejado un legado, nos ha dejado una misión, nos ha dejado una labor. Hemos cumplido, estamos cumpliendo o no hemos cumplido la labor. El maestro dijo, id y haced discípulos a todos los rincones de la tierra. Y cuando se lee ese pasaje, muchos dicen o piensan que tienen que salir de su nación, tomar un avión del aeropuerto y salir, e ir a otra nación para poder hacerlo, ¿no? A veces en la misma ciudad, a veces en el mismo pueblo, en el mismo valle, en la misma familia, en su mismo entorno, puede usted cumplir esta misión. Puede usted dejar un legado espiritual en los que le rodean. Puede usted dejar una marca indeleble en alguien que pasen los años y diga, yo me acuerdo de esta persona que hizo esto en mí. Y eso hace parte del trabajo, de la labor que el Señor va a entregar a cada uno. En cuanto a cada tribu, podemos ver que cada tribu tenía su bendición. Y esto nos lleva a reflexionar que el Eterno tiene un llamado único para cada persona en su pueblo. El llamado que puede hacer un hermano no es el mismo que tiene el otro. Y no con esto quiere decir que uno sea menos que el otro sea más que el otro. No. El llamado no puede ser siempre que todos se paren al frente a enseñar, aunque en este camino digámoslo, las raíces hebreas es muy común ese, ¿no? Uno de los que más quieren es que todos quieren enseñar. Y no debería ser así. No con esto quiero decir que esté malo enseñar, sino todo lo contrario, que cada uno de nosotros tiene algo, una esencia en lo profundo de nuestro ser, que puesto en las manos del Señor puede hacer una obra poderosa y grande. Y la pregunta está, ¿necesito descubrirlo si no lo sé? O si lo sé y no lo he hecho, ¿qué esperas para hacerlo? Por eso entonces cada tribu tenía su bendición. El Eterno tiene un llamado único para cada uno en su pueblo. Cada tribu tenía una función, cada tribu tenía una labor, cada tribu tenía una responsabilidad. Y también encontramos aquí que Moshe vio la tierra desde lejos. La palabra nos habla allí que Moshe vio la tierra desde lejos. Y esto nos enseña a nosotros, los creyentes, que a veces no vemos del todo el fruto. Trabajamos y no vemos del todo el fruto, pero el Eterno cumple su palabra. Y esto nos recuerda y nos dice, como bien dice su palabra, unos llegan, aran la tierra, otros llegan, ponen la semilla, y otros llegan, riegan la tierra, y otros llegarán y cosecharán lo regado. Y en cada una de esa faceta de la vida estamos nosotros. Este era el momento, este era el tiempo de Moshe, esta era la cantidad de labor que el Eterno había encomendado a él. Y esto es una voz de aliento para este nuevo ciclo de la Torá que vamos todos a empezar. Una voz de aliento a ver que cada uno de nosotros puede cumplir 1, 2, 3, 4 o todas las funciones o alguna de las funciones. Y no con esto debemos sentirnos menos importantes o menos utilizados, sino todo lo contrario. En ese gran campo, cada uno de nosotros tiene una labor designada que es sumamente importante para poder ver la manifestación del reino del Señor en ella. Y vemos también que la Torá termina con una esperanza. La historia del pueblo del Eterno no termina con muerte, sino con promesa de redención. Y cuando nosotros leemos el último versículo de Betzora Berajá, no vemos
la terminación con muerte, con desaliento, sino con promesa de redención, con promesa de que el Señor va a redimir. Y entonces los sabios en el Midrash y en los textos místicos dicen que cuando Moshe vio la tierra, vio también los días del Mashiach. Y bien dijo el maestro, el Mesías Yeshua bien lo dijo en Mateo 13:17, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y bien también dice su palabra, que más grande es aquel que no viendo, cree. Así que muchos de nosotros estamos como el pueblo cuando fue entregado en manos de Josué o Yehoshua. No sabían qué tenían que hacer, pero más alto fue ellos que aún sin ver todo, creyeron que el Señor les iba a entregar esa tierra. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Así, Betzoda Berajá no es solo el cierre de la Torá, porque decimos, ay, ya es el cierre de la Torá. No, no es solo el cierre de la Torá, sino también es la puerta a la redención del Mesías. Es decir, vamos a empezar un nuevo ciclo y en un nuevo y va a ser un nuevo ciclo menos para la redención del Mesías Yeshua en la vida de toda la humanidad, donde la Torá se hace carne y la bendición eterna se revela en Yeshua. Es algo que nos invita a reflexionar mucho. Y podemos entonces entender que la muerte trasciende del plano natural al celestial. Y ahí recordaba el pasaje de Moshe en el capítulo 34, 1 al 7, porque muchos dicen que esto no lo escribió Moshe, que él subió. ¿Y cómo iba a poder escribir y decir, y subió? Dicen allí que Josué fue el que terminó de escribir estas palabras. Y dice allí, y subió Moshe desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y el Eterno le mostró toda la tierra. Y murió allí Moshe, siervo del Eterno en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno. Y lo enterró él en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y nadie conoce su sepulcro hasta hoy, conforme al dicho del Eterno. En el hebreo es Alpi Adonai. Significa literalmente por la boca del Eterno. Y los sabios interpretan que Moshe murió ¿con qué? Con ese beso divino, conforme a la palabra del Señor. Y entonces me pareció muy interesante cuando habló conforme que Moshe murió con un beso divino. Y yo dije, bueno, y si Moshe murió con un beso divino, ¿alguien más pudo haber muerto así? Me puse a pensar, ¿no? Y entonces dicen en el Talmud Sota 14a que 3 murieron con el beso del Todopoderoso. Que uno de ellos, por supuesto, Moshe, que otro de ellos, Aarón, y que la otra persona fue Miriam, la profetisa, hermana de Moshe y Aarón. Pero dicen que Moshe, que de Moshe se dice que fue el beso más puro, porque el santo bendito sea mismo lo hizo. Mientras que los otros no fue así como tal, dicen que de Moshe fue lo más puro. Y esto nos invita a nosotros a reflexionar acerca de algo muy interesante, y es que nosotros vamos en pos del camino de la pureza. Moshe no era un hombre perfecto. Él no era un hombre 100% perfecto, pero en los caminos de sus buenos 120 años nos muestran que cuando se caminan con el Señor y cuando de verdad hay un cambio sobrenatural en la vida, el Eterno genera en esa persona o en ese ser, en ese corazón, perfección. La palabra dice que Moshe murió con sus ojos intactos, no tenía sus ojos nublados, no había perdido su vigor, ¿cierto?
Entonces, qué bueno poder ver nosotros la muerte de Moshe, no de una forma de castigo, sino de unión entre el alma del justo y su creador. Cuando Moshe expiró, dice que su alma no salió de él hasta que la divinidad vino a tomarla con ternura. El alma de Moshe se unió con la luz de lo alto, de lo más alto. Y eso es muy bonito porque realmente el que muere en el Señor y descansa puede ver la luz de lo alto, el descanso, la paz, la tranquilidad, la serenidad. Y esto me llevó a recordar algo que mi madre me contó. Mi madre tuvo la bendición de poder estar con mi abuela, su mamá, eh, los últimos años o un buen par de años. Y mi madre dice que en una mañana mi abuela no se estaba sintiendo muy bien y no se paró ya de su cama y llamó a mi mamá y mi mamá se hizo ahí al lado de la abuela y que ella estaba muy tranquila, muy serena y le estiró la mano a mi mami y mi mami tomó la mano de la abuela y mi madre supo en su espíritu que era el momento de mi abuela y tomó la mano de mi mamá y que le dijo, que le agradeció y que la quería mucho y, y que le daba gracias al Señor por todo y respiró y partió. Y entonces es bueno porque aunque a veces no es tan bueno separar o desligar el corazón, los sentimientos de hacia esa persona que uno ama no es fácil, es bueno porque ella decía, yo vi la paz, la tranquilidad, la serenidad de mi mamá partir, descansó con el Señor, partió tranquila. Y entonces ahí podemos decir, o yo me lo imaginaba así, cuando dicen que el alma de Moshe se unió con la luz de lo alto, debe ser algo así. Debe ser un momento, un instante de mucha tranquilidad, de serenidad. Y entonces ahí pregunté, ¿y por qué Moshe no entró en la tierra prometida? Y para muchos esta es una pregunta clave. ¿Por qué Moshe no entró a la tierra prometida? Podríamos decir que humanamente fue como injusto. 40 años guiando al pueblo y no poder entrar, ¿verdad? Pero miren que espiritualmente hay un gran misterio y un gran propósito. Y a veces nosotros no podemos entender eso. Y dice Números 20, versículo 12, por cuanto no creíste en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel. Y los comentaristas, los sabios enseñan que Moshe representaba la Torah escrita, pero decían ellos que Yehoshua representaba la Torah vivida en la tierra. Y por eso Moshe no debía entrar físicamente, porque la Torah escrita no conquista la tierra. Debe ser interiorizada, hecha vida y encarnada en el corazón. Entonces Moshe simboliza la Torah revelada desde el cielo. Él fue el único que subió al cielo y hizo todas las cosas como el Eterno le había ordenado aquí en la tierra. Él fue el conductor hacia la promesa, pero no el que la materializaría. Y en esto Moshe apunta proféticamente hacia Yeshua, quien sí entra a la tierra o al reino y abre el acceso para todos. Eso nos lo dice Juan 1:17. La Torá fue dada por medio de Moshe. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, el Mesías. Y estamos viendo esos dos caminos. La visión de la tierra nos habla en el capítulo 34, verso 1, y el Eterno le mostró toda la tierra. Y los sabios dicen que el Eterno le mostró a Moshe no solo la tierra física, sino la tierra, la historia futura de Israel. Dicen que le mostró el primer y el segundo templo, el exilio y la dispersión, el retorno final y los días del Mesías. Por eso Moshe vio el final desde el principio, cumpliendo lo que el Eterno le dijo. Tú verás la tierra, pero no entrarás en ella. Es decir,
tu visión trascendió lo natural. Vio el reino mesiánico que vendría. Y entonces vemos que Moshe vio en el monte Nebo la redención final cuando el rey Mesías se revelará y la presencia del Todopoderoso habitará entre los hijos de Israel. Y ahí viene el entierro de Moshe. Esa es otra cosa que me puso a pensar un poco, ¿no? El misterio, el lugar oculto, ¿dónde está? Solo lo sabe el Todopoderoso. Y él lo enterró en el valle y nadie conoce su sepulcro hasta hoy. Los sabios dicen que el Todopoderoso, él mismo lo sepultó, pero que esto enseña tres cosas profundas. Uno, la humildad de Moshe. El hombre más grande de Israel no tiene monumento, porque su grandeza estaba en el servicio, no en el reconocimiento. Y aquí nos habla a todos nosotros. El hombre más grande de Israel no tiene monumento, porque su grandeza estaba en el servicio, no en el reconocimiento. Y el maestro nos enseña esto. El maestro nos enseña esto. El que quiere ser el primero tiene que servir, y el que quiere ser el primero o el más grande de todos tiene que servir absolutamente a todos. Y aquí está la clave de la humildad. Moshe sirvió absolutamente a todos y no tiene un monumento, no tiene algo que muestre la grandeza y su poder, como otros reyes que hacen estatuas y muchas otras cosas. El Mesías mostró su grandeza, su poder. No hay un reconocimiento visible para aquel que hace las cosas grandes frente a los ojos del Señor. Para aquel que hace las cosas grandes frente a los ojos de los hombres, sí. Pero aquel que hace las cosas grandes delante de los ojos del Señor, no. Porque esto refleja la pureza de su alma. Su cuerpo no necesitó intervención humana. Fue recibido directamente por el Señor. El secreto mesiánico nos muestra que Moshe desaparece, pero no deja de existir. Igual que Yeshua, cuya tumba fue vacía porque la vida venció la muerte. Cuando nosotros con nuestra vida vencemos la muerte, pasaremos de eternidad en eternidad. Y quiero nombrar a un hombre que de seguro que muchos lo conocemos y podemos también ver un ejemplo muy cercano. Al señor Schindler. ¿Quién no recuerda al señor Schindler? Un hombre que entregó su vida y entregó todo lo que tenía para salvar a cientos y cientos y cientos de judíos del exilio, de la desaparición forzosa en los tiempos de los nazis. Y hasta el día de hoy, todos recuerdan al señor Schindler, ese que entregó absolutamente todo, y ese que en una de sus películas dijo, cuando se miró la muñeca de su mano, este reloj me hubiera valido 2 más, 3 más. Miren, que nuestra vida no pase desapercibida. No te preocupes por los galardones humanos ni terrenales, porque de seguro que si hacemos algo mucho más grande e impactamos el corazón de una forma mucho más profunda, seremos recordados de una forma supremamente más sublime. Y no necesitaremos la torre, necesitaremos la placa, necesitaremos nuestro servicio, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra humildad. Los sabios dicen que Moshe no está muerto, solo se ocultó a los ojos de los hombres, pero vive en la presencia divina hasta el día de hoy. Por eso se dice que esta es la cátedra o esta es la Torá de Moshe. Estamos sentados en la cátedra de Moshe. Y Moshe y Yeshua reflejan un paralelo espiritual. Si nosotros vamos a ver el nacimiento de Moshe,
vemos que él nació bajo decreto de muerte de Faraón. Y vemos que el Mesías Yeshua nació bajo decreto de Herodes, de muerte. Y si vamos a ver cómo intercedieron por el pueblo, vemos, por supuesto, que fue una persona que intercedió por sus pecados. Porque cuando Moshe vio que el Eterno iba a destruir al pueblo, él dijo, si no les perdonas su pecado, bórrame del libro. Y vemos al Mesías Yeshua en Lucas 23:34 que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen, cuando él estaba en el madero. Y vemos a Moshe que él es un guía en el desierto, llevó al pueblo por 40 años. Pero vemos al Mesías Yeshua que él llevó la tentación por 40 días en el desierto y guió espiritualmente a Israel. Y vemos la muerte de Moshe en el monte Nebo, viendo la promesa, y vemos al Mesías Yeshua en el monte del Calvario cumpliendo la promesa. Vemos que nadie ha hallado el sepulcro de Moshe, pero aquí vemos que el sepulcro del Mesías Yeshua está vacío. Vemos la revelación divina, dado a conocer Moshe con el Señor cara a cara. Y el maestro dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que la muerte de Moshe es una sombra profética de la victoria del Mesías, mostrando que la vida del justo trasciende la muerte y que la misión divina continúa a través de los discípulos. Y tú y yo somos eso, discípulos del Mesías. La muerte del Mesías Yeshua trasciende los planos terrenales y espirituales y nos da a cada uno de nosotros una misión poderosa. Y creo que ya voy a cerrar con esto. Podemos ver unas lecciones espirituales que aprendemos de Moshe. Una, por supuesto, es la humildad como corona. Y el hombre Moshe era muy humilde, más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. Dice 12:3 del libro de Números. La verdadera grandeza no es el poder, sino la obediencia y el servicio. ¿Quieres ser grande? Sé obediente. ¿Quieres ser grande? Sé servicial. Muchos en este tiempo quieren ser servidos, pero el maestro nos enseñó y nos dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Querido hermano, aprende a servir. En este mundo y en este tiempo, muchos quieren ser servidos y pocos quieren ser serviciales. Y nosotros somos llamados a través del Mesías a servir. Seamos fieles hasta el final. Aunque Moshe sabía que él no iba a entrar, siguió guiando al pueblo con amor y sin rencor. Por eso los sabios dicen que cuando Moshe vio que no entraría, siguió obedeciendo al pueblo para que entrara a ellos. Siguió bendiciendo al pueblo, para que entrara ellos a la tierra. Y esto enseña que la obediencia no depende del resultado visible, sino del amor al Eterno. Hasta el último día, entrega todo. No te dejes guardado nada. Hay algo triste que a veces pasa o a veces vemos en algunos lugares, ¿no? Y es que la persona dice, yo no me entrego todo porque es que se aprovechan de mí, me explotan. Y después me cogen como las hojitas de papel, me arrugan y me botan al cesto de la caneca. ¿Cierto? Me desechan. Y vemos a Moshe que sabía que él no iba a entrar a la tierra. Y él pudo haber dicho, ya para qué me esfuerzo tanto. Ya el Señor me dijo que no voy a entrar. Va a entrar Josué. Va a entrar con el pueblo. Yo ya estoy aquí, ya mandaba a recoger, ya, o sea, la muerte ya la tengo fija. ¿Para qué me voy a matar? Pues que Josué ya entre con ellos y listo, yo ya voy hasta aquí. Josué, mijo, diga que yo ya me quedo aquí. No. Él dio la milla extra. Él dio mucho más. Siempre el dar algo más tendremos la recompensa. No importa la circunstancia que sea. El camino no es el más fácil.
las cosas a veces como que no son las mejores, como que, ay, esto está como difícil, esta circunstancia está como, no, no mires eso, dalo todo. Aprende que la obediencia no depende del resultado visible, sino que tú estás haciendo todo por el amor al Eterno, y eso es diferente. Y ahí es cuando nosotros decimos que tenemos una visión eterna, porque Moshe no vio el cumplimiento de su misión en la vida, pero confió en la promesa. Como nosotros cuando caminamos por fe, no por vista. Eso dice la palabra. Entonces, tengamos entrega total, porque él murió solo con el Eterno, sin posesiones, sin templo, sin títulos, pero lleno de la presencia del Todopoderoso. Y este mundo nos lleva y nos invita a que tenemos que tener posesiones, tenemos que tener templos, tenemos que tener títulos. Y pocos son los que tienen la presencia del Señor. Nosotros somos llamados a no tener mucho aquí, pero sí a cultivar mucho allá. Así que nos enseña a vivir de tal modo que el Eterno mismo sea nuestra herencia. Y la transición espiritual, así como Moshe preparó el camino para Yehoshua, nosotros debemos preparar el camino para el Rey del Mesías en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Piense usted que cada hermano que tiene usted al frente, cada hermana, cada chico, cada joven con el que usted se puede cruzar, es la más valiosa oportunidad para preparar el camino para el Rey, para el Mesías. Y eso no tiene precio. Eso no se puede cuantificar. Eso tiene un valor exorbitante, un valor incalculable. Así que yo los dejo con esto, con estas 4 reflexiones que usted puede meditar y contestárselas a usted mismo. ¿Estoy dispuesto a obedecer incluso cuando no veo la recompensa inmediata? ¿Bendigo a otros aún cuando mi deseo personal no se cumple? ¿Estoy guiando a otros hacia la promesa aunque yo no la vea completa? ¿He aprendido a dejar mi vida en las manos del Eterno como lo hizo Moshe? Son las preguntas para todos nosotros y las respuestas, por supuesto, para ustedes con el Señor. Así que el Señor nos ayude en este tiempo, en este nuevo ciclo, y que seamos hombres y mujeres que dejemos impregnados a otros de la presencia divina del Señor y que no nos demos como tristemente se escuchan los matrimonios en nuestro tiempo. Vamos 50-50. No. Lo más lógico y lo más correcto, no solo con los hombres, sino con el Señor, es que tú y yo vamos 100 y 100. Padre, gracias te damos. Bendito y alabado es tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entregarnos completamente a ti como Moshe se entregó completamente a ti, Señor. Y cumplió la labor, cumplió la obra que tú encomendaste en este siervo fiel. Señor Todopoderoso, ayúdanos a cumplir la labor, ayúdanos a cumplir la obra, a no abandonar, Señor Todopoderoso, el barco en medio de toda circunstancia, sino estar firmes, Señor Rey del Universo, contigo, fortalecidos a través del Mesías. Ayúdanos a seguir haciendo la labor que nos encomendaste a través del Mesías. Ayúdanos a afianzarnos, a estar allí firmes, plantados, Señor, correctamente, esforzados con amor, con pasión, con deseo, de que tu nombre, de que tu reino sea establecido en este lugar, en el lugar en donde tú nos has puesto, y que veamos la manifestación del Mesías en todo el esplendor, Señor, en cada uno de nuestros pasos. Que en este nuevo tiempo de estudio de la Torá, tú sorprenda nuestros corazones y nos permita a nosotros poder sorprenderte a ti,
teniendo corazones entregados, íntegros, apasionados, llenos de amor, de regocijo y de deseo de seguir caminando contigo, de seguir haciendo la obra del Mesías, de no desfallecer en medio de toda circunstancia y situación, sino de ver que en cada una de ellas tú tienes cuidado de nosotros y de no darnos por medios o por pocos, sino darnos 100% por amor a ti. Gracias te damos por todo, Señor. Bendito y alabado es tu nombre. Amén y amén.